Buen día Gaby y todo el equipo de Radio Municipal Santa Rosa y bueno, por supuesto también a todos los oyentes que nos escuchan todos los días. Hoy quería hablar sobre un derecho categorizado como de tercera generación que raramente vemos se realice efectivamente en la práctica política de nuestro país. Me refiero al derecho de disfrutar de un ambiente sano. Y para tratar este tema traigo dos noticias que dieron que hablar esta semana y tocan muy de cerca toda esta cuestión de política ambiental. Por un lado, el primer tema que quería hablar es que, bueno, en Río Negro, la Cámara de Apelaciones en lo civil, comercial, familiar, de minería y contencioso administrativo de Bariloche ratificó un fallo de un juez civil que en el 2013 había ordenado a la provincia de Río Negro la apertura de un camino público para acceder al lago Escondido. Quien haya tenido la suerte de visitar la zona de Bariloche y el Bolsón quizás haya escuchado hablar acerca de este lago como uno de los paisajes más puros y mejor conservados de la Patagonia, de toda la que es la región patagónica, para inmediatamente después enterarse de que es privado y que no se puede acceder salvo que lo permita el dueño, quien es un multimillonario inglés llamado Joel Lewis, quien, dicho sea de paso, ni siquiera reside en la mansión junto al lago, sino que se exilió en las Bahamas por ser uno de los países con menor tasa impositiva del mundo. La privatización del acceso al lago comenzó en los años 90 cuando bajo la presidencia de Menem se vendieron espacios como este y infinidades más que también podríamos estar comentando. Estos espacios se vendieron a diferentes millonarios extranjeros que obviamente podían comprarlos y bueno, esta privatización de lo que en verdad es un patrimonio estatal y por consecuencia de la población en general y de nadie en particular, acompañó un poco un proceso de privatización estatal que llevó a cabo el menemismo durante sus 10 largos años de existencia. La llegada de Luis y la interrupción del acceso público al lago provocaron desde ese momento la movilización de miles de habitantes de esta región quienes pedían una entrada pública al lago y que el Estado provincial se hiciera cargo de lo que es su patrimonio. Así comenzamos entonces la larga cadena, podríamos decir, de proyectos, decisiones, fallos para que se abra un camino público al lago. Y bueno, en el 2005 tuvimos el primer proyecto para que este existiera, para que se abra un camino público para acceder al lago escondido, pero recién en el 2013 hubo un primer fallo, este proyecto del 2013, del 2005, perdón, quedó en la nada, y este fallo del 2013 podría haber sido ratificado en el 2018 y quizás se hubiera avanzado un poco en ese momento, pero debido a la amistad que existía entre Luis y el entonces presidente argentino Mauricio Macri, este último apartó a la jueza Erika Fontela, que era jueza en el Bolsón, quien estaba por ordenar la construcción de este camino, el camino de Tacuifí, como se lo conoce, que es lo que pedían los lugareños, pero bueno, debido a este apartamiento de la jueza no se pudo avanzar en ese momento y la situación quedó en la nada. Pero esta situación, ayer hubo dos noticias de este tema que, bueno, un poco cambiaron esta situación que decimos quedó en la nada en 2013. Y la primera es bastante positiva, la repasamos un poco al inicio, donde se ratificó mediante un fallo que el lago es de patrimonio público y que es derecho de todos el libre acceso al mismo, obligando al Estado rionegrino a abrir un camino como máximo en 90 días. La segunda noticia, que bueno, esta viene un poco a destruir este primer entusiasmo que tuvimos al leer la primera noticia, tiene que ver con algo realmente bastante predecible, no es algo muy raro, digamos, pero no por eso es menos negativo, fue que inmediatamente, a partir de este fallo que decimos forzaba al Estado a construir un camino para que la gente, digamos, de acceso público, para que las personas pudieran acceder al lago escondido, inmediatamente el Estado rionegrino presentó una apelación a este fallo y se alineó a Luis para negarle este derecho a los habitantes de su provincia y del país en su conjunto, que bueno, obviamente visitan constantemente esta zona del Bolsón Bariloche y ahora van a seguir sin poder acceder a este lago. Entonces, un poco esta unión entre Estado y capital privado fue hegemónica en los 90 y parece mantenerse en el tiempo. Claramente existen intereses económicos que superan las presiones de la población y que hacen que el Estado provincial defienda la propiedad privada de un inglés antes que el acceso al patrimonio cultural y natural también de todos los argentinos. La estrategia del Estado rionegrino es que con la apelación el caso llegue al Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Río Negro y este falle a favor de mantener la privatización. Un poco yo traigo este caso porque, bueno, es de público conocimiento, es una lucha histórica que viene desde hace muchísimos años de los pobladores de esta región, pero también lo que quería mostrar es cómo esto nos demuestra un poco que la complicidad del Estado para vulnerar los derechos de los ciudadanos es absolutamente necesaria. Esta complicidad puede ser de corte negativa,
no haciendo los esfuerzos necesarios para lograr que este espacio sea público, que bueno, es lo que vino haciendo el Estado de Río Negro, que en todos los proyectos, digamos, que se trató de avanzar para que hubiera un camino público hasta este lago, siempre brilló por su ausencia, podríamos decir, o puede ser una esfuerzos positivos, perdón, apelando a los fallos judiciales que obligan a la apertura de este. Es decir, el Estado puede actuar negativamente, brillando por su ausencia, como decimos, o positivamente, metiéndose en el medio y haciendo que estos fallos sean cuestionados y, en definitiva, sean eliminados totalmente. Por ahora entonces la pelea sigue siendo un poco la misma. Se avanzó un poco para lograr un fallo judicial que ponga en jaque al Estado rionegrino, pero si el Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Río Negro falla en contra de la apertura del camino, vamos a volver a foja cero y el lago seguirá, además de escondido, también inaccesible. Y para cerrar este tema de hoy de ambiente como derecho y política, traigo una noticia positiva para cerrar un poco con buenos ánimos y no pensando en este tema de la inaccesibilidad del lago escondido. Traigo un tema que concierne específicamente a nuestra provincia de La Pampa. Y es que el pasado junio de este año la empresa transportadora de gas del norte liberó una gran nube de gas metano cerca de la localidad de Santa Isabel, y según la empresa, este venteo, como se lo conoce, fue programado según el mantenimiento y siguiendo los protocolos de seguridad y protección ambiental. Pero esto no fue tan así para la Subsecretaría de Ambiente de la provincia de La Pampa, la cual, bueno, inmediatamente consideró que producto de esta acción suceden dos tipos de impactos. Uno está asociado al incremento de la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera y el otro tiene que ver con impactos a largo plazo que, aunque no son observables inmediatamente, dejan sus consecuencias negativas en la calidad del ambiente. Entonces, en función de esta evaluación hecha por la Subsecretaría de Ambiente, se solicitó a la empresa que, en forma de carácter compensatorio, presente una propuesta de forestación de no menos de 15.000 árboles para contener la emisión de gas metano y que estos absorban parte de esta emisión. La medida parece actuar para dos fines. Por un lado, evitar la liberación de estos gases, concientizando y actuando cuando una empresa produce estos daños al ambiente, y por el otro, evitar que estos gases, en caso de futuras liberaciones, se esparzan y causen estragos mayores en el ambiente. Porque bueno, la idea es que un poco los árboles plantados absorberían parte de este y el impacto negativo sería de menor calibre. Ahora, algo que sí hay que aclarar es que este pedido de la Secretaría de Ambiente no tiene carácter vinculante, o sea que la empresa no está obligada a hacer lo que pide la Subsecretaría de Ambiente, por eso quedará por ver si la empresa acata por las buenas o prefiere pelear la solicitud de la forestación, pero lo destacable es que, bueno, más allá de esto, es destacable, muy destacable el rol del Estado como interventor positivo y como protector del derecho humano de tercera generación a un ambiente sano. Y cierro entonces con la reflexión de que tanto para la violación como para la aseguración de los derechos de los ciudadanos es necesaria la intervención estatal. En el caso de Río Negro vemos que es una intervención que se alinea con los intereses de un sector privado, y en el caso del gobierno del Estado pampeano vemos que se alinea con los derechos de la población, en este caso de la localidad de Santa Isabel.